¿Quién es Dios? En un increíble viaje a través de las sagradas páginas de la Biblia, somos convocados a explorar los límites entre lo conocido y lo misterioso, entre lo tangible y lo infinito. Cada palabra, como estrellas brillantes en el cielo nocturno, revela verdades que trascienden la comprensión humana, desafiándonos a sumergirnos en las profundidades de lo divino. En este laberinto de revelaciones, nos enfrentamos a preguntas que retumban como truenos en los corredores del tiempo. ¿Qué es Dios? ¿Y cómo es Él? Desentrañando estos enigmas divinos, encontramos una abundancia de respuestas que resuenan como melodías eternas, entrelazando lo sagrado y lo humano. Sin embargo, a medida que avanzamos, nos damos cuenta de las limitaciones de nuestra comprensión finita. Somos seres finitos y limitados. Ante la grandeza de nuestro Creador, ¿cómo podemos intentar abarcar un océano con nuestras manos? De manera similar, nuestro esfuerzo por comprender la plenitud de Dios se enriquece con este humilde reconocimiento. A medida que exploradores del cosmos divino, navegamos a través de los misterios de la creación y la redención. Nuestra comprensión, una brújula que apunta a lo infinito, nos guía a través de los vastos campos de la fe. Así como un mapa antiguo revela tierras desconocidas, la Biblia desvela los rincones ocultos del corazón de Dios. Emprende esta épica espiritual, consciente de que mientras se nos revelan respuestas sobre qué es Dios, las preguntas sobre cómo nos desafían a contemplar lo insondable. Al desentrañar las Escrituras, nos convertimos en peregrinos de la sabiduría divina, anhelando más, conscientes de que la búsqueda de entendimiento es un viaje eterno ante el Dios eterno. Y estoy aquí para decirte, con la Biblia abierta, que Dios es espíritu. No has visto a Dios y nadie lo ha visto jamás. Es cierto, por supuesto, que la Biblia habla de sus manos, pero eso es solo una manera de hacer que nuestras mentes limitadas comprendan que Dios es muy poderoso. Es cierto que la Biblia a veces menciona sus ojos, pero eso es solo una manera de hacer que nuestras mentes limitadas entiendan que Él lo ve todo. Es cierto que la Biblia habla de su boca, pero eso es solo una manera de hacer que nuestras mentes limitadas comprendan que Dios habla y se revela. Dios es espíritu. No tiene cuerpo. No puede ser pesado, medido, tocado o sentido. Él es un espíritu, y Dios es un espíritu personal. ¿Quién es Dios? Porque Él no es algo, Él es alguien. Por eso Dios tiene nombres. Y el nombre más conocido de Dios es, por supuesto, Jehová Yahvé, que es solo la forma en inglés de escribir el nombre con el que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Soy quien soy. Dios es alguien. Y por eso, varias veces en la Biblia, leemos que las personas se hicieron amigas de Él y Él se hizo suyo. Y por eso, desde el principio de la Biblia hasta el final, leemos que Dios puede ser conocido. Este es el gran Dios que encontramos en las Escrituras. Pero ¿cómo es Él en sí mismo? En términos de espacio, Dios está en todas partes. ¿No lleno yo el cielo y la tierra?, dice el Señor. Jeremías 23:24. Esto significa que Dios no está ausente en ningún lugar, y que Dios en toda su gloria, todo su ser, toda su majestad, toda su pureza, todo su poder, todo lo que Dios es, está en cualquier lugar, en cualquier momento y en todo momento. En términos de espacio, Él está en todas partes. Ahora nuestras mentes mortales no pueden comprender esto. ¿Cómo puede ser que todo Dios esté aquí, y sin embargo todo Dios esté allí? ¿Cómo puede ser que Dios en toda su plenitud esté aquí? Y sin embargo, si fuéramos a la galaxia más lejana, todo Dios esté allí. Esto nos deja completamente perplejos y supera nuestra comprensión humana. Pero eso es lo que declara la Escritura. Y todo lo que podemos hacer es inclinarnos en adoración. Dios es eterno. En términos de tiempo, Él es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Cuando Abraham le oró, o cuando nosotros le oramos ahora, Él es exactamente el mismo. Él no cambia en absoluto. No tuvo principio, no tiene fin, no tiene edad, es infinito. No hay límite alguno para Dios en términos de conocimiento. Dios lo sabe todo, nuestro conocimiento es muy limitado, y si combinamos todo, la raza humana sabe muy poco. Es solo una parte del todo, Dios es infinito. Cuando llegamos al mundo tenemos muy poco conocimiento. Necesitamos aprender cosas una por una, y a menudo las olvidamos tan rápido como las aprendemos. Dios nunca aprendió nada jamás, y no hay nada que no sepa en ninguna parte. Y Él ve todas las cosas como realmente son. Él ve todas las cosas como realmente son todo el tiempo. Y leemos en las Escrituras en el Salmo 147 que su entendimiento es infinito. Esto significa, por supuesto, si eres no convertido, que es imposible engañar a Dios. No puedes engañarlo. No puedes hacer que las cosas parezcan diferentes a lo que realmente son en términos de poder. Él hace lo que le plazca. El Salmo 115:3 dice: Nuestro Dios está en los cielos,
todo lo que le place hace. Y leemos en el libro de Daniel 4:35, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Leemos en Efesios 1:11-12, Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, incluso el movimiento exacto de un insecto, el aliento del viento, y hasta lo que hacen los hombres malvados. Cada detalle cumple exactamente lo que Dios planeó, sin que Él sea malo de ninguna manera. ¿Qué tipo de Dios es este Dios eterno? ¿Qué tipo de Dios es Él? Este Dios que es espíritu. ¿Cómo es Él? Dios es santo, y la Biblia nos dice que Él es santo. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad en absoluto. Ahora, en la presencia de Dios, nuestras maravillosas criaturas nunca pecaron. Y hay algo tan diferente en Dios que es tan espléndido que estas criaturas que nunca pecaron ni siquiera pueden mirar a Dios porque Él es santo. La palabra santo significa estar apartado. Y Dios está apartado de todas sus criaturas. Él es completamente diferente y apartado de todas sus criaturas porque es completamente puro. Y sin embargo, nunca podemos entender verdaderamente lo que eso significa. Solo debemos aceptar lo que dice la Escritura y decir con el salmista y con Moisés que Él es glorioso en santidad. Dios es justo. Sus ojos son demasiado puros para mirar el pecado. ¿No es una verdad maravillosa? ¿Puedes imaginar cómo sería si el Dios que existe desde la eternidad hasta la eternidad, que está en todas partes todo el tiempo, que sabe todas las cosas y puede hacer lo que le plazca? ¿No sería un mensaje terrible que tendría que predicar si tuviera que decir que este Dios es malo, tiránico, egoísta? Pero gracias a Dios no tengo que decir que Él es santo. Todo acerca de Él es puro y correcto. ¿Cuál es la siguiente palabra? Él es justo, como vemos en el Salmo 145. El Señor es justo en todos sus caminos. Dios no puede hacer nada malo. No puede pensar un pensamiento errado, decir una palabra incorrecta, cometer un acto malo. Absolutamente todo lo que Dios hace es correcto. Dios es amor. Cuando leemos la Biblia respiramos un suspiro de alivio. ¿No sería terrible si este gran, infinito, eterno Dios hiciera siquiera una cosa mal? Esa es una preocupación que nunca necesitamos entretener. Él es justo en todos sus caminos. Nunca puede ser culpable de nada. Y Él es amoroso. Todos lo saben. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia no dice, por cierto, que el amor es Dios. La cosecha todavía madura para ellos. El pan todavía se hace y todavía lo comen. Pero la mayor prueba de la sabiduría de Dios es que le encanta perdonar a sus enemigos, y lo hace cuando vienen pidiendo misericordia. La Biblia dice, tú, Señor, eres bueno y estás listo para perdonar y abundante en misericordia para todos los que te invocan. Y la última palabra en esta lista específica es la palabra sabio. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Daniel siempre decía, porque de Él son la sabiduría y la fortaleza. Observa la complejidad de la creación, el equilibrio delicado, la criatura más pequeña, la molécula más diminuta, el átomo mismo, el ADN, todo es obra de Dios. Qué sabio es Él al haber creado todo eso. Y la existencia misma del conocimiento. El hecho de que exista tal cosa como la comprensión es invención de Dios. Cuando pensamos en cómo planeó una manera de salvar a los rebeldes, pecadores, ingratos y maliciosos, y lo hizo a través de la sangre de una cruz, admiramos la sabiduría de Dios y decimos con el apóstol Pablo, «Oh, la profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios! Cuán insondables son sus juicios y sus caminos, inescrutables. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado primero a Él para que le sea devuelto? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Él es incomprensible. Como leemos la Biblia, lo que la Biblia dice es bastante claro. Puedo decirte y tú puedes descubrirlo por ti mismo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué tipo de Dios es Él? ¿Cómo es Él en sí mismo? Estas preguntas podemos responderlas porque Dios ha dado las respuestas. Preguntas que comienzan con cómo ninguna de nosotros puede responder. ¿Cómo puede Dios estar en todas partes, todo el tiempo, en la totalidad de su ser? No podemos responder eso. ¿Cómo puede Dios saber todas las cosas como realmente son, todo el tiempo sin aprenderlas? ¿Cómo puede ser justo y amoroso al mismo tiempo?
¿Cómo? ¿Cómo puede ser 3 y sin embargo 1? No podemos responder ninguna de estas preguntas porque somos solo criaturas ordinarias. Nuestras mentes son muy limitadas y somos criaturas pecadoras y nuestras mentes están muy nubladas. No hay pregunta que comience con cómo que podamos responder, porque no somos Dios y todo lo que podemos hacer es inclinarnos ante Dios, reconocer el misterio y admitir que Él es Dios y nosotros sus criaturas. Frente a las páginas sagradas surgen preguntas que comienzan con ¿qué? Preguntas que con gratitud podemos responder. ¿Qué es Dios? ¿Qué tipo de Dios es Él? Estas indagaciones, regalos divinos, tienen respuestas listas, porque Dios eligió revelarse a nosotros. Sin embargo, cuando comenzamos con cómo, nos damos cuenta de nuestra limitación. ¿Cómo puede Dios abarcar todos los lugares, saber todas las cosas, ser justo y amoroso simultáneamente? Estas son preguntas que superan nuestra comprensión finita. En este momento encontramos un abismo de misterio. Es como mirar el vasto cielo estrellado y contemplar lo desconocido. Somos como niños ante un profundo océano, incapaces de abarcar su extensión. Con humildad, reconocemos nuestra limitación y nos sumergimos en la aceptación de que Dios es más grande, más profundo, más amplio de lo que podemos concebir. Así como el explorador que se inclina sobre un mapa, maravillado ante el vasto y no explorado territorio que tiene delante, nos damos cuenta de que el conocimiento de Dios es un viaje en curso. En nuestro viaje encontramos respuestas que confortan el corazón. Pero también aceptamos que el misterio es una parte intrínseca de la fe. Que podamos, como niños ante un Padre sabio, rendirnos al misterio de Dios. En nuestra búsqueda de entendimiento, descubrimos que Él es el autor de la verdad, la fuente de todo conocimiento. Así que, al final de esta reflexión, recordemos que frente a lo desconocido, nuestra confianza descansa en la soberanía de Dios y nuestra adoración en la maravilla de su ser. Que sigamos explorando las profundidades de la fe, sabiendo que al final, nuestro viaje nos acercará al corazón de nuestro Dios eterno e infinito.